buen día. Nuestro grupo está conformado por Lina Ferro, Melody Torres y quien les habla, Jefferson Cabrera. Para el tema de la recuperación política fiscal y política monetaria en los objetivos macroeconómicos y desempeños de las empresas, les vamos a hablar de lo siguiente. ¿Qué pretendemos? Pretendemos analizar el impacto que ejerce el Gobierno Nacional de Colombia y el Banco de la República en relación a los objetivos macroeconómicos de la nación y el desempeño de las empresas. Entonces vemos aquí como hay dos tipos de actividades en nuestro sistema económico. Por un lado, tenemos que el gobierno es un agente económico, como lo son los hogares y las empresas. En efecto, el gobierno es propietario de factores productivos como los hogares, y como ellos también adelanta actividades asociadas con el consumo y el ahorro. Asimismo, el gobierno desarrolla labores productivas, como lo hacen las empresas. Pero por otro lado vemos que el gobierno cumple ciertas labores que lo diferencian del resto de los agentes económicos. Tiene una función, que es la de regular nuestro sistema económico. En otras palabras, el gobierno es el encargado de velar por el respeto de las reglas de juego en nuestra economía. Bueno, siguiendo a lo que explicó mi compañero Jefferson, dice: de este modo, el Estado debe contar con un importante volumen de ingresos. La mayor cantidad de ingresos que recibe el gobierno proviene de los impuestos que pagamos nosotros los colombianos día a día. También de las empresas, de todas las entidades, siempre se va a pagar impuesto. A partir de esta base monetaria se define de cuál manera gastar en recursos y de acuerdo también a los distintos sectores de la sociedad y de sus intereses. Bueno, busca que este proceso se establezca con un presupuesto en el gobierno, y también se buscan los instrumentos políticos fiscales, que son ingresos, gastos y son utilizados según el tipo de política que se desea aplicar. Entonces, en los tipos de política tenemos la política fiscal expansiva. ¿Qué busca ella? Busca incentivar la demanda agregada para este tipo de política. El gobierno entonces podría tomar medidas de disminución de impuestos, incrementos de gasto público y aumentos de deuda. Segundo, la política fiscal restrictiva. Busca generar la demanda agregada. Para este tipo de política, el gobierno podría entonces tomar medidas de incrementos en impuestos, disminución del pago público y también disminución en la deuda. Entonces, ahora bien, hay una contraparte, que es quien trabaja de la mano con la política fiscal, y es el papel que tiene el Banco de la República de Colombia. Ya le vamos a hablar de él. Bueno, el Banco de la República de Colombia administra de manera responsable los recursos humanos, financieros y naturales de los empleados para el cumplimiento de las funciones de las que les fueron asignadas en la hora de contratarlos. Entonces, para cumplir con este objetivo, el Banco de la República de Colombia, a través de la política monetaria, regula y gestiona este proceso, a fin de mantener una tasa de inflación baja y estable, y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y del empleo. Bueno, en cuanto a los instrumentos de política monetaria para lograr la meta de inflación, el Banco de la República realiza subastas, que las hace pues no constantemente, pero sí seguido, para suministrar liquidez del sistema bancario, que otorga créditos día a día. Asimismo, es muy importante que las autoridades que están a cargo de la política fiscal tengan en cuenta lo que están haciendo las autoridades monetarias y viceversa. Es un trabajo mancomunado, un trabajo en equipo. Solo así se puede lograr la ejecución de una política económica que genere un aumento de la actividad productiva y una reducción del desempleo en el marco de una economía estable y libre de presiones inflacionarias. Bueno, ahora dando enfoque a los objetivos macroeconómicos. Dice: la macroeconomía es la encargada de estudiar el comportamiento de las acciones de los agentes económicos, como son las empresas y los consumidores. Entonces, se enfoca en el análisis del consumidor y del productor desde un punto de vista individual. Estudia cómo actúa el mercado de bienes y el mercado de factores. Bueno, en este sentido,
Bueno, analiza también diferentes aspectos tales como nivel de precios, asignaciones de recursos, salarios, la oferta y la demanda, entre otros también que debemos tener en cuenta, y pues a raíz de lo que vamos explicando se van a ir dando cuenta. Entonces, mientras que en el segundo se plantean cuestiones de crecimiento económico, la productividad y los efectos de la política económica, vemos, como explicamos anteriormente, es un trabajo mancomunado, es un trabajo que se debe hacer con los fines de no generar una crisis económica. Se ven factores como el empleo, y entonces vamos a darle finalidad a nuestra exposición. Le voy a dar paso a nuestra compañera Melody Torres. Bueno, vamos a dar continuidad a nuestra exposición, y ya para finalizar hablamos de que por parte de las empresas, ya sean micro o macro, sus beneficios, en las palabras de Stiglitz, son que las empresas quieren beneficios, lo cual significa que generar ingresos constituye su mayor prioridad. Y así es, efectivamente, esta es la misión básica de cualquier empresa. Obtener beneficios económicos a través de su producción de bienes y servicios. Es así como las empresas contribuirán a la sociedad mediante esa responsabilidad pública de generar riqueza. Pues a su vez esto implica empleo y crecimiento económico general. La política fiscal debe ser considerada como política dominante, en tanto que determina en términos nominales el nivel de precios en una economía con Banco Central independiente, de manera que la estabilidad de los precios se logra en la medida que la autoridad monetaria asuma este objetivo como su bandera y la autoridad fiscal asuma la disciplina de satisfacer su restricción presupuestaria intertemporal. De acuerdo con lo anterior, la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal es fundamental para el adecuado desempeño de la economía. La principal razón es que en el corto plazo, los objetivos trazados por las autoridades pueden resultar incompatibles. También es importante debido a que las acciones de política fiscal pueden condicionar las decisiones de política monetaria y viceversa, poniendo en riesgo la estabilidad de la economía ante perturbaciones exógenas. O sea, eso quiere decir que si las autoridades de política económica no asumen una posición coordinada entre sus acciones, el resultado potencial será una fuerte inestabilidad de la economía, con altas tasas de interés, presiones del tipo de cambio, un acelerado aumento del nivel de precios y, por supuesto, un impacto negativo sobre el crecimiento del producto. El diseño y la aplicación de la política fiscal y monetaria es de suma importancia, sobre todo para garantizar que éstas no generen distorsiones sobre las decisiones de los individuos. Además, como se estipuló al inicio de este ensayo, al ser deber del gobierno velar por la seguridad e intereses de la comunidad, esta debe ejecutar un proceso exitoso en pro de la misma, para que asimismo exista prevención de la inflación, se incremente el crecimiento económico, aumente el nivel de empleo, se mantenga la estabilidad con referencia a la economía internacional, se aprovechen los recursos del país y haya estabilidad en los precios y se regule el presupuesto nacional. Muchas gracias, esperamos que les hubiera quedado muy claro.